Bien, continuando con la clase, vamos a hacer este segundo ejemplo. Este está bien interesante, porque en este ejemplo, como ustedes pueden observar el circuito, me están pidiendo encontrar el voltaje justamente en esta fuente de voltaje independiente y también la corriente, miren, que suministra básicamente esta fuente de voltaje de 6 voltios. ¿Qué tenemos en el circuito? Una resistencia de 3 ohmios, una fuente de corriente independiente 2 amperios, una resistencia de 2 ohmios, resistencia de 2 ohmios, un voltaje que ya me define la polaridad más o menos 8 voltios, resistencia de 3 ohmios y por supuesto el voltaje que quiero determinar. Eso es lo que tengo en el circuito. Un circuito que tiene fuentes específicamente independientes, 2 de voltaje y una de corriente. ¿Por dónde comenzamos? Esa es la pregunta del millón. Y ahí donde tiende a confundir estos circuitos. Miren, para hacer más fácil el análisis, usted vaya determinando parámetros que en el circuito no tiene, pero que le pueden servir, o le van a servir. En el caso de esta corriente sale por este nodo. Pero miren, ya que hablamos de nodos, identifiquemos los nodos, porque aquí me va a servir identificar todos los nodos en el circuito. Aquí tengo un nodo, llamémosle a este, y podemos poner a este nodo A. Aquí tengo el otro nodo, el nodo B. Aquí tengo otro nodo, nodo C, punto de unión entre dos o más elementos. Y por supuesto el nodo tierra, que es todo esto, llamémosle a este nodo D. Tengo solo 4 nodos. Este nodo me une estos 4 elementos, este me une estos otros 4 elementos, el nodo C estos 2 y por supuesto el de tierra. Ahora bien, veamos. Para encontrar corriente, lo que les decía, a lo más fácil, ley de Ohm, ¿podemos encontrar I por ley de Ohm? No, porque esta es la corriente que suministra la fuente, no es esta corriente, ojo con eso. Miren, está saliendo de acá el nodo. No es la misma corriente que está pasando por acá. No. Entonces descartamos ley de Ohm. Podemos encontrarlo por divisor de corriente. ¿Qué necesitamos para aplicar el divisor de corriente? 2 resistencias en paralelo. ¿Tengo 2 resistencias en paralelo ahí? No. Estas 2 no están en paralelo porque está en medio esta fuente de corriente. Entonces miren qué interesante, descarto 2 métodos de análisis. Ley de Ohm y divisor de corriente. ¿Qué me queda para poder encontrar I? LSK. Entonces ya el mismo circuito me va diciendo cuáles son los análisis posibles que puedo aplicar para determinar esos parámetros que son incógnitas en él. En este caso, sería viable aplicar lo que es LSK. O lo puedo aplicar en este nodo o en este nodo, porque esta corriente llega a este nodo. Interesante. Si llega a este nodo, entonces, ¿cuáles son las corrientes que intervienen en este nodo? La corriente de esta resistencia, miren. No sabemos si entra o si sale del nodo, pero está una corriente allí. Esta corriente de 2 amperios sí sale de este nodo, porque este mismo está saliendo. Esta está entrando. Esta no sé si está entrando o saliendo. Y la pregunta, ¿la puedo encontrar? ¿Por qué? Porque para encontrar I necesito encontrar esta corriente en esta resistencia, porque no la conozco, y por supuesto esta corriente de esta resistencia. Ya teniendo esas corrientes, puedo aplicar el LSK en este nodo A y determinar I. Entonces necesito, miren, encontrar esta corriente y esta otra corriente.
para encontrar I. Ahorita vamos a trabajar esta parte del circuito y luego ya nos pasamos a la otra parte para encontrar B. Entonces, es importante que lo copien y pues lo vayamos haciendo. Eso es lo importante de estas clases. Y cualquier duda siempre se van a saber. Entonces, para encontrar esta corriente, por lo más fácil, ley de Ohm. Para encontrar esta corriente necesito el voltaje en esta resistencia. Pero ese voltaje, ¿cómo lo determino? Mire cómo está conectada esta fuente con la resistencia. Mire cómo está conectada esta fuente con esta resistencia. Están conectadas en... Usted lo acaba de responder ahorita. No lo escuché, pero usted lo acaba de responder. En paralelo. Por lo tanto, este voltaje de 6 voltios es el mismo en esta resistencia. Entonces, desde ya, si este voltaje es el mismo en esta resistencia y la polaridad es más menos, significa que la polaridad real de esta resistencia es más menos. Y el voltaje aquí es 6 voltios. Es el mismo, miren, 6 voltios. Entonces, importante, esta corriente tiene esta dirección. Le puedo llamar a esta corriente y vamos a llamar I. Ahora vengo y hago el análisis. Voy a comenzar por acá, por ley de Ohm. Así lo tiene que ir haciendo usted. I va a ser igual a 6 voltios, porque B, ley de Ohm es B igual a I por R. Entonces, igual a 6 voltios entre 3 ohmios. ¿Sí? 6 entre 3. ¿Cuánto vale esa corriente? 2 amperios. Y ahí tengo ya esa corriente. ¿Estamos claros ahí? Vayamos copiándolo, como le repito. Estas clases son grabadas, por supuesto, pero lo importante es que usted vaya también haciéndolos en su casa, con la calculadora, dibujándolos. Por eso me aparto del escenario, por así decirlo, para que usted pueda copiarlos y pueda ver los procesos que vamos haciendo. Entonces, luego, esta corriente va saliendo, mira qué excelente. Entonces, ¿cuál es la que no tengo? Esta corriente. Ahora la pregunta es, ¿va entrando al nodo A o saliendo del nodo A? Eso es lo que no sé. Es lo que no conozco. Pero lo puedo encontrar fácilmente. Solo que tenemos que tener cuidado al visualizar el circuito. Este elemento, cómo está conectado con respecto a esta fuente. Ahí está la clave. Apliquemos los conceptos. Circuito serie o paralelo. Elementos en paralelo, los que comparten exactamente los dos mismos nodos. Fuente de corriente con esta resistencia comparten el nodo B y comparten el nodo A. Por lo tanto, están en paralelo. Buen descubrimiento. Pero ¿cómo voy a saber entonces si está entrando al nodo o saliendo? Si están en paralelo, mire la dirección de la corriente. ¿Por dónde decimos que sale la corriente o se suministra la corriente? ¿La corriente se suministra o sale la corriente a través de la terminal? Muy bien, positiva. Significa que la verdadera polaridad de esta fuente de corriente es más menos. Esa es la polaridad. Miren, porque siempre la fuente de corriente o de voltaje suministra
esa corriente a través de la terminal positiva y ahí salgo. Y como están en paralelo, entonces significa que la polaridad de esta resistencia también ya está definida, es más menos. Miren qué bonito es. ¿Y de dónde absorbe energía la resistencia? De su terminal positiva. Significa entonces que la dirección de esta corriente es en este sentido. Por lo tanto, está llegando al nodo A. Y a esta le podemos llamar I sub 0. Por ponerle un nombre. Miren qué interesante. Ahora sí. Ya sabemos cuáles entran y cuáles salen. Claro, no sabemos cuánto vale I sub 0, pero ya lo vamos a encontrar. Pero planteamos el LSK en el nodo A. Sería LSK el nodo A, 2 puntos. Las corrientes que entran, miren, I, es la que necesito encontrar. I, ¿cuál otra está entrando? Esta, I sub 0, más I sub 0. ¿Cuál otra está entrando? Son esas dos. ¿Y cuáles salen? I y la de 2 amperios. Va a ser igual a la corriente I, que se está saliendo, pero ¿cuánto vale esa corriente? Miren, 2 amperios, ya la determinamos. 2 amperios. No se confunda con esta. Más, por supuesto, esta otra corriente que vale 2 amperios también. Tenemos dos incógnitas. La que nos piden es esta. Necesitamos encontrar I sub 0. Entonces ya nos vamos a esta parte del circuito, a este nodo, para poderla determinar. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las corrientes que actúan en este nodo? Ya sabemos que I sub 0 en el nodo B sale. Entra la de 2 amperios. Aquí ya me lo define, miren, claramente, porque ya me da la polaridad. Esta polaridad, más o menos, esta I', digamos, va entrando, bueno, va saliendo del nodo B. Esta no la conozco, pero por la polaridad de la fuente, me está diciendo que en realidad la dirección de esta corriente es entrando al nodo B, porque lo que les había mencionado hace un momento, siempre las corrientes, cuando la fuente suministra esas corrientes, salen por la terminal positiva de esas fuentes. Y a esta le podemos llamar I2 también. Entonces, ¿cuáles conozco? I sub 0 es la que ando buscando. Esta ya la tengo, la de 2 amperios. Esta no la tengo, pero por ley de Ohm la puedo encontrar. Esta de I2 no la tengo, pero la puedo encontrar. Ya vamos a ver cómo se encuentra esa corriente. Pero vamos por pasos. Por ley de Ohm, I' va a ser igual a 8 voltios entre 2. Entre 2 ohms. Sería igual a 4 amperios. Planteemos el LSK en el nodo B. LSK en nodo B. Corrientes que entran, miren, 2 amperios. Más, ¿cuál es la otra corriente que entra? I2. Igual a las corrientes que salen del nodo B. ¿Cuál es? I sub 0, I'. ¿Cuáles son las que salen? Primero, I'. ¿Cuánto vale I'? 4 amperios. Más, ¿y cuánto vale I sub 0?
Esa es la que desconozco. Estamos ahí con el análisis. Entonces, en las dos ecuaciones de LSK, tanto en el nodo A como en el nodo B, tengo dos incógnitas. Aquí tengo, claro, I, que es la que ando buscando, y sub 0. Por eso hice el LSK en este nodo. Pero ¿qué pasa? De igual forma, tengo I sub 0 y tengo I2. Entonces, tengo que analizar otra parte del circuito para poder encontrar, en ese caso, I sub 0. Y si ya tengo I sub 0, podría encontrar I2. Por el mismo LSK. Pero la pregunta es cómo determino I sub 0. Ahora, I2, ¿para qué me va a servir? I2 me va a servir para poder encontrar, por ejemplo, el voltaje en esta resistencia, que me va a servir de mucho para poder encontrar este voltaje. Pero no lo quiero confundir. Primero, encontremos I sub 0. Es esta corriente. Pero ¿qué pasa? Para encontrar I sub 0, necesitaría encontrar B sub 0. Y luego, por ley de Ohm, encuentro I sub 0. Pero como esta resistencia está en paralelo con esta fuente de corriente, significa que B sub 0 es el voltaje en esta fuente de corriente. ¿Y cómo encuentro ese voltaje entonces en esta fuente de corriente? Haciendo un LLK. El LLK lo tiene que pensar donde usted va a sumar todos esos voltajes. Va a sumar el voltaje en esta fuente, el voltaje en esta resistencia y el voltaje en esta resistencia. Ya los tiene. Tiene este voltaje y este voltaje, determina el voltaje VO. Entonces, sería LLK en VO, dos puntos. Partamos de aquí, por ejemplo. Miren la dirección de la flecha. Entra por la terminal negativa, menos 6 voltios. Entra por la terminal negativa, menos VO. Este es el voltaje en esa fuente de corriente. Y entra por la terminal positiva de esta resistencia, sería más 8 voltios. Y eso va a ser igual a 0. Por tanto, VO va a ser igual a 2 voltios. Ya lo despejado. Tomando al otro lado VO, sería menos 6 más 8, 2. ¿Qué hago ahora? Por ley de Ohm. I sub 0 va a ser igual a voltios entre 2 ohmios. I sub 0 va a ser igual a 1 amperio. Esa es la corriente en esta resistencia. Ahora sí, sustituyo en el LSK. Vamos a poner acá sustituyendo en LSK el nodo A. Entonces, I sería igual a 4 amperios, pasa al otro lado, menos, ¿cuánto vale? 1 amperio. ¿Cuánto vale? Miren, 3 amperios vale la corriente I. Y ahí tenemos ya la mitad del ejercicio resuelto. Ahora, ¿cómo encontramos este voltaje? Como ya tenemos I, tenemos I2 de este LSK, perdón, tenemos I sub 0, podemos encontrar I2.
Despejamos del LCK y 2 va a ser igual a, pasamos al otro lado, sería 4 menos 2, sería 2 amperios, más, ¿cuánto vale I sub 0? 1. Esto es igual también a 3 amperios. Es igual a 3 amperios. Muy bien. Entonces, podemos encontrar el voltaje. Este voltaje, que le podemos llamar B1. Por ley de Ohm, B1 va a ser igual, mire, esta corriente es la misma que pasa por esta resistencia, porque estos dos elementos están en serie. Entonces sería 3 ohmios por la corriente I2, que vale 3 amperios. Esto vale 9 voltios. ¿Para qué necesito ese voltaje en esta resistencia? Para poder encontrar el voltaje. ¿Y cómo lo encuentro? Este voltaje y este voltaje. ¿Qué aplico para ello? El voltaje. Entonces, defino nuevamente la trayectoria y le pongo T sub 0. Una trayectoria siempre cerrada que me abarca esos voltajes. Comienzo por acá, miren, la flechita entra por la terminal negativa. Pero tengo que definir L de K en T sub 0 menos B es el voltaje que quiero encontrar. Ojo, ¿qué polaridad va a tener esa resistencia, jóvenes? Va a ser más menos, porque la corriente está saliendo por la terminal positiva, por lo tanto, ¿verdad?, está entrando acá más menos. Entonces sería menos B más, ¿cuánto vale B1? 9 voltios. ¿Cuánto vale? Miren, y entra por la terminal positiva de esta otra resistencia. ¿Cuánto vale? Más 8 voltios, y eso es igual a 0. Despejamos, B es igual a, si los cálculos no me fallan, y la matemática sencilla no me falla, sin temor a equivocarme, da 17 voltios. Y esa es la respuesta. Encontramos voltaje y encontramos la corriente. Y ahí hemos resuelto este ejercicio. Los cálculos no son complejos. El análisis puede ser un poco complicado, pero espero que haya quedado claro, y siempre alguna consulta en cuanto a los análisis me dejen saber. La clase llegaría hasta acá. Muchas gracias. Buenas tardes.